Soy consultor. Vamos a aceptar, si nos hacen favor, el hecho de que se está grabando esta ponencia, porque es un requerimiento también para el Instituto Nacional Electoral el que nosotros podamos, pues, demostrar con evidencia la participación de ustedes y que tenemos, pues, un ponente y que esto se realizó. Bien, bienvenidos, buenas tardes. El día de hoy damos comienzo con la Escuela de Derecho Electoral. Esta Escuela de Derecho Electoral espero que la aprovechen muchísimo, de verdad qué bueno que están aquí acompañándonos, porque se compone de 5 módulos que van a ser de 2 horas cada uno de manera virtual y después 2 módulos de manera presencial que van a durar también 2 horas y 2 horas y ese va a ser allá en el Comité Directivo Estatal, allá en Querétaro. Entonces, sin más, me permito dar la bienvenida a nombre del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional del Estado de Querétaro a esta Escuela de Derecho Electoral y me permito presentar la semblanza de la licenciada Rosa María Cano Melgoza, licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato, maestra en Derecho Fiscal en la misma institución, con estudios de doctorado en la Universidad de Granada, especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad de Salamanca. Ha cursado el diplomado en Análisis Político por el CIDE. Ha fungido también como directora jurídica del Instituto Federal Electoral en su momento y del Instituto Nacional Electoral ahora, así como magistrada en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, coordinadora general jurídica de Gobierno del Estado de Guanajuato y directora general de apoyo parlamentario en el Congreso del Estado de Guanajuato. Es profesora de posgrado en la Universidad de Guanajuato. Ha impartido cursos y conferencias sobre temas electorales en universidades, institutos electorales y a partidos políticos. Actualmente es socia fundadora del despacho electoral Más que Litigios. Bien, antes de cederle la palabra a la licenciada Rosa María, me permito dar un último anuncio sobre que vamos a pedirles que nos ayuden a contestar un breve cuestionario sobre el curso. No es tanto para calificarlos como tal, sino para poder ver cómo vienen en el tema y al final qué fue lo que entendimos que se va a aplicar en la última sesión. Entonces, sin más, licenciada Rosa María, me permito cederte la palabra y los controles. Bienvenida. Gracias por tu tiempo y por compartirnos también de tus muy amplios conocimientos. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues para mí es un gusto estar el día de hoy en esta Escuela de Derecho Electoral. Agradezco la invitación del Comité Directivo de Acción Nacional en Querétaro. Yo he estado participando, capacitando a diferentes em, eh, comités directivos del PAN, entonces me da gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Para platicarles un poquito de qué va esto, ¿no? Vamos como ya lo decía el licenciado Abraham, vamos a tener una serie de módulos. Vamos a estar abarcando, pues básicamente, diferentes materias. Me gustaría explicar un poquito en qué va a consistir antes de entrar a la materia que nos convoca el día de hoy, a efecto de que pues ustedes tengan el panorama general de qué vamos a estar abarcando. Y bueno, también al final vamos a tener una pequeña evaluación. Como ya lo decía el licenciado Abraham, no es tanto una, una evaluación académica, ni mucho menos, simplemente es una evaluación para ver si hemos sido asertivos en el curso, si hemos sido asertivos en la impartición del conocimiento. Es una evaluación más para nosotros que hacia ustedes. Y bueno, en ese tenor, pues les platico un poquito de qué va esto. El día de hoy vamos a hablar la parte introductoria.
vamos a estar platicando sobre pues qué es una autoridad electoral, qué tipos de autoridades electorales tenemos, cómo surgen estas autoridades electorales, los principios rectores de las mismas, etcétera, ¿no? En el siguiente módulo vamos a platicar o está dedicado básicamente a comprender el modelo de comunicación política. Recordemos que el modelo de comunicación política está vigente en nuestro país a partir de la reforma constitucional de 2007 y legal de 2008. Y bueno, el modelo de comunicación política sigue vigente. Es básicamente la regulación que tenemos para acceder a los medios de comunicación, pero algunas de las situaciones que están previstas para limitantes en cuanto a la libertad de expresión, diseñadas originalmente para el modelo, pues han sido o están siendo trasladadas también a otros medios de información como las redes sociales, ¿no? Entonces, en este módulo platicaremos sobre todo eso. Y luego entraremos a algo, siempre me tocan los módulos más áridos, pero bueno, tocaremos el tema de fiscalización. Recordemos que los partidos políticos tienen financiamiento público, financiamiento privado y reglas sobre el origen de estos recursos, pero también reglas sobre la aplicación del mismo, ¿no? Las consecuencias que se pueden derivar de no dar cumplimiento a a rendir los informes de precampaña, de campaña, etcétera, ¿no? Y el siguiente módulo, tenemos un módulo que es es la parte sustantiva de lo que es el derecho administrativo sancionador. ¿Qué tenemos en este módulo? En este módulo vamos a hablar básicamente de las infracciones y sanciones en materia electoral, en general, para en la siguiente sesión hablar ya precisamente de cómo se desarrollan pues, los procedimientos administrativos sancionadores, ¿no? El procedimiento especial, el ordinario, en materia de fiscalización y ahora el especial que tenemos, el procedimiento especial en materia de violencia política en razón de género. Y posteriormente entraremos a un módulo que también es muy técnico, pero intentaremos hacerlo lo más accesible posible para que todo mundo lleve el conocimiento, que es básicamente los medios de impugnación en materia electoral. Y concluimos con el sistema de nulidades, de tal manera que, como podrán ustedes observar, pues el programa abarca, pues básicamente de básicamente todas las vertientes que tiene el derecho electoral. Claro, nos faltan algunas cosas por ahí, pero lo básico, lo esencial, se va a cubrir en esta escuela de derecho electoral. Y bueno, me gustaría que en cualquier momento que tengan una duda o comentario, pues levanten la mano y les habilitan el micrófono, pues para poder ser más interactivos en esta plática, que no se convierta simplemente en un monólogo de mi parte. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda, comentario que tengan, pues me levantan la mano y lo hacen saber y bueno, pues dialogamos sobre su duda o desahogamos su duda en específico. Pues finalmente, el día de hoy vamos a ver esta parte introductoria que nos toca y un poco lo que quiero iniciar es como con una parte netamente contextual, ¿no? ¿Cómo está constituido nuestro sistema político en México? Bueno, nosotros estamos constituidos, como todos ustedes saben, en una democracia representativa. ¿Qué significa esto que somos una democracia representativa? Bueno, las bases de las mismas se encuentran en nuestro artículo 39
y en nuestro artículo 40 constitucional. Recordemos que el artículo 39 constitucional nos señala que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. Esto es, la soberanía nacional, podríamos decirlo en palabras como muy llanas, el que tiene el poder, el que detiene el mando, pues es el pueblo mexicano que decide constituirse conforme el artículo 40 en una república representativa, en una república democrática, en una república laica, en una república federal. ¿Qué significan estos elementos que devienen del artículo 40 constitucional? El que sea una república representativa y una democracia representativa, pues como el pueblo no puede tomar de manera directa las decisiones para la conducción de un país, pues elige sus representantes, ¿no? Por eso estamos en presencia de una república representativa. Y bueno, el que hablemos de una república democrática, de manera muy sencilla, muy simple, lo vamos a entender en el sentido de que se eligen a los representantes a través de un sistema de voto. Vamos a las urnas, votamos por nuestros representantes y finalmente gana el que tenga más votos, ¿no? Por eso estamos en una democracia. Gana finalmente el, eh, la opción que pues tiene mayor número de votos. Cuando hablamos que estamos en presencia de una república laica, pues lo que vamos a ver que también es uno de los principios rectores que rigen en materia electoral y la laicidad, pues estamos hablando de una separación entre autoridades gubernamentales, las autoridades que son electas o bien designadas, y las autoridades eclesiásticas, ¿no? Las autoridades que, o todo lo relativo al culto público. Cuando estamos en presencia de eso, estamos en presencia, pues obviamente, de un tema en el que están separados, pues la iglesia o el culto y la autoridad civil o administrativa, ¿no? Entonces, estas son las características, bueno, perdón, se me andaba olvidando, estamos también en un sistema federal, o sea, obviamente, que implica que estamos constituidos en un sistema federal, implica que tenemos entidades federativas libres y autónomas, pero que están unidas por un pacto federal. Entonces, eso nos lleva a que tenemos dos órdenes de gobierno, el orden federal y el orden estatal. Y a su vez, recordemos, las entidades federativas, conforme al artículo 115 constitucional, pues se encuentran la división política de las entidades federativas, pues es el municipio libre. Entonces, por eso tenemos tres tipos de autoridades: autoridades federales, autoridades estatales y autoridades municipales. ¿Qué implica esto? Pues que tenemos una renovación periódica del poder público, ¿no? De manera periódica tenemos elecciones y pues vamos a renovar la Cámara de Diputados cada 3 años, la de senadores cada 3 años, la presidencia de la República cada 6 años, las gubernaturas cada 6 años. En algunos, bueno, la mayoría de las entidades federativas, pues tenemos que los municipios se renuevan cada 3 años. Algunas tienen un plazo diferenciado, como Veracruz, que tenía 4 años, creo que ya modificó su constitución y también es de 3 años, pero eso queda dentro de la libertad configurativa de cada entidad federativa, ¿no? Entonces, esto que les platico, la representación la soberanía reside en el pueblo decide
tener unos representantes y esos representantes se traducen básicamente a nivel federal en el poder legislativo y en el poder ejecutivo. Esto lo replicamos a nivel de las entidades federativas, a nivel estatal. También tenemos un poder legislativo y un poder ejecutivo que son electos por el voto popular. Y bueno, ya comentaba también las autoridades municipales, los ayuntamientos, ¿no? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, comentario, si no, continuamos. Puse un cuadro porque para ejemplificar cuáles son los principios constitucionales que rigen nuestro sistema político mexicano, nuestro sistema democrático, cuáles son los principios que están interrelacionados y que nos llevan precisamente a estar en presencia de una democracia. Bueno, pues lo primero que tenemos de estos principios constitucionales son principios que rigen a las elecciones, tenemos principios que rigen al sufragio, al voto, tenemos principios que rigen la organización de las elecciones y tenemos principios que rigen a las autoridades electorales. Y principios transversales, que son los que se tienen que preservar. Entonces, dentro de los principios que rigen a las elecciones, pues tenemos que las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas. Esto viene de convenciones internacionales, cuando la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 25 nos señala que para que estemos en presencia o los derechos políticos de los ciudadanos es votar y ejercer y ser votado en elecciones libres y auténticas, nos está dando un parámetro que también es retomado en nuestro artículo 41 constitucional. Pero, ¿a qué se refiere con elecciones libres, auténticas y periódicas? Cuando hablamos de elecciones libres, nos estamos refiriendo a que el voto que nosotros vamos a hacer en las urnas, ese voto se respete. La voluntad de la ciudadanía tenga o se refleje en el resultado electoral. Que no haya ninguna interferencia, que no haya ningún factor ajeno a esa voluntad del pueblo para elegir a sus representantes. ¿Qué factores externos podemos tener en cuanto a para que no estemos hablando de una elección libre? Podemos tener factores de violencia, podríamos pensar en que hay un escenario de violencia el día de la elección, y bueno, pues ahí no estaríamos en presencia de una elección libre. ¿Por qué? Porque este factor de violencia podría incidir en el resultado electoral. Creo que con este ejemplo, como que podríamos quedar muy claros de cuando estamos hablando de elecciones libres. Pero también tenemos otra palabrita que es muy importante, que es elecciones auténticas. Cuando hablamos de elecciones auténticas, estamos hablando, pues, de que no haya a lo mejor, si prenden sus cámaras, pues voy a saber si mi auditorio es joven, si mi auditorio ya tiene mayores experiencias, si conocen la historia de nuestro país en el siglo pasado. Cuando hablábamos de un régimen democrático que era de un partido único, y que, bueno, en ocasiones o se señalaba, pues que cuando uno acudía a las urnas, pues ya el resultado estaba dado, ¿no? ¿Por qué? Porque pues a lo mejor ya estaban las urnas embarazadas, se hablaba de eso, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de elecciones auténticas, que efectivamente la ciudadanía vaya y ejerza su voto
¿sí? Ante una autoridad electoral, que este voto se respete, se cuente bien y tenga un reflejo en en el resultado electoral. Entonces, elecciones auténticas, pues es precisamente que que esa voluntad se respete. Podríamos pensar, no sé, en algunos sistemas en los que aparentemente hay elecciones, pero constantemente gana el mismo partido político o las personas que están en el poder. ¿Por qué? Porque no hay una libertad, una auténtica libertad para ir a ejercer el voto. Las personas van coaccionadas a ejercer su voto y en consecuencia, pues no es un sistema democrático. Entonces, cuando hablamos de esta palabrita, es una palabra súper importante. Em, eh, Traigo a la memoria uno de los primeros casos en los que eh, México fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No llegó el caso, quedó simplemente en la comisión, derivado de elecciones en las que diversos militantes de Acción Nacional consideraron que no había elecciones auténticas. ¿Por qué? Porque no se les permitía la libre asociación, porque no se les permitía ejercer el voto de manera libre. eh, y bueno, en este caso, el 10.123 fue materia de una determinación por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo que se señala pues es que en nuestro país no había una auténtica democracia, ¿no? ¿Por qué? Porque no se permitía precisamente esta libre asociación, esta libre manifestación, esta respeto a la voluntad ciudadana cuando se iba y se ejercía el sufragio. Bueno, y el que sean elecciones periódicas, pues implica que la ciudadanía va y le otorga a ese representante un mandato, pero ese mandato tiene un término. Ese mandato puede ser por 6 años si es presidente de la República o gobernador, o puede ser de 3 años si es diputado o presidente municipal. Entonces, cuando vamos a ejercer nuestro voto, nosotros estamos dando un mandato a nuestros representantes para que nos representen por un periodo. ¿Recuerdan el caso que acaba de pasar en Baja sobre el periodo del entonces gobernador Bonilla, que fue electo por 2 años y que cuando llega al poder, pues hace ahí una serie de situaciones y lo que pretende es extender su periodo, extender su mandato? Obviamente eso no es posible porque la voluntad ciudadana, repito lo que dice nuestro 39 constitucional, la soberanía reside en el pueblo. Ese pueblo, esa soberanía, le había dado un mandato por 2 años y ese mandato no podía ser extensivo o no, o no se podía extender más allá de ese periodo. Entonces, cuando hablamos de elecciones periódicas, pues hablamos que le estamos dando un mandato por un determinado tiempo. Bueno, estos son los tres principios que rigen las elecciones: libres, auténticas y periódicas. Luego tenemos los principios que rigen el voto, ¿no? El sufragio. Y obviamente este sufragio debe ser universal para todas las personas, para todos los ciudadanos que cumplan requisitos. Este voto tiene que ser libre, no tiene que haber ningún elemento que afecte esa decisión de la ciudadanía, que no haya ningún elemento que incida en esa voluntad, que coaccione esa voluntad. Em, Ese voto tiene que darse de manera libre. Una de las garantías de esta libertad, pues es que sea un voto secreto, ¿no?
Por eso tenemos las mamparas, cuando se ponen las casillas, vamos, votamos y nadie debe saber por quién estamos votando. Y por eso se configuran delitos electorales o infracciones electorales, pues cuando alguien nos pide que demos evidencia de cómo hemos votado, ¿no? Todo eso son prácticas incorrectas que afectan precisamente uno de los principios básicos de todo sistema democrático, que es que el voto sea libre. En consecuencia, este tipo de prácticas, pues obviamente son infracciones electorales, pero también son delitos electorales. El voto debe ser directo. Vamos a ver un poco casi al final que tenemos diferentes modalidades ahora ya de voto, pero bueno, es un voto, una persona, un voto, ¿sí? Esos son los elementos, los principios que rigen obviamente el sufragio universal. Y luego tenemos principios que rigen la organización de las elecciones. Estos principios rectores de la organización electoral los vamos a ver un poquito más adelante porque son los principios que rigen al INE, y para no repetir, pero básicamente pues es el principio de imparcialidad, de legalidad, de objetividad, de paridad, de transparencia, ¿sí? Son principios que rigen pues obviamente de certeza, que rigen la organización de la elección. Y en cuanto a los principios que rigen a las autoridades electorales, pues tenemos básicamente que son autoridades autónomas que no están insertas o no dependen de de ningún otro poder público. Es una característica, la característica es la autonomía de estas autoridades electorales y, en consecuencia, la independencia de estas autoridades electorales. Nuestro país tuvo mucho tiempo de lucha para lograr precisamente autoridades autónomas e independientes. Tuvimos muchísimos periodos en los que el propio gobierno organizaba las elecciones y al organizar las elecciones, pues no teníamos certeza de si efectivamente se estaba respetando esa voluntad, si efectivamente se estaban dando elecciones auténticas, ¿no? Entonces, fue una gran lucha por lograr precisamente contar con autoridades que tuvieran estas dos características, la autonomía y la independencia. Y luego tenemos una serie de principios que son transversales. Todo esto que les acabo de decir tiene una finalidad. Tanto los principios de la organización de las elecciones como los principios que rigen a las autoridades electorales, y es el principio de equidad. El principio de equidad es el principio básico en materia electoral. Cuando se está organizando una elección, cuando estamos en presencia de acudir y saber un resultado electoral, cuando estamos en presencia de dos contendientes o más, el principio rector es el principio de equidad. ¿Qué significa esto? Pues que tengamos el piso parejo, que no haya ninguna situación que afecte a algún partido, a algún contendiente, o que le dé una ventaja indebida. Este principio de equidad, pues siempre es el que vamos a tener como el principio rector cuando vemos algunas limitantes en materia de libertad de expresión derivados del modelo de comunicación política, tienen como justificante o como razón de ser preservar el principio de equidad. Entonces tenemos a la mejor libertad de expresión por un lado y principio de equidad por otro. Y se tiene que ponderar y se tiene siempre que buscar que no haya ningún factor que incline la balanza hacia un determinado actor político, ¿no? Y bueno, derivado o para preservar este principio de equidad, pues tenemos otros tres principios, que es
el principio de laicidad, que ya veíamos que estamos en una república laica. ¿Por qué es importante el principio de laicidad? Y por eso hay una serie de infracciones cuando en la propaganda electoral se utilizan símbolos religiosos. Porque el mezclar a una opción política con una determinada creencia religiosa y presentarlos de manera única, estamos mezclando un factor muy importante en todas las personas, que son nuestras creencias religiosas. Y eso puede ser que nuestra voluntad no sea libre, que estemos pensando más en nuestras creencias religiosas que en la opción que nosotros queremos realmente elegir, ¿no? Entonces, es un factor muy importante que puede coaccionar o la libertad de la ciudadanía, y por eso se prohíbe que se mezcle cualquier tema religioso en un tema de organización electoral. Y luego tenemos los principios que derivan precisamente del sistema, del modelo de comunicación política. Es cuando los visibilizamos, porque siempre debieron haber estado presentes, que es el principio de imparcialidad y neutralidad. ¿Qué implican estos dos principios? Recordemos un poquito lo que pasó en 2006. En 2006, ¿qué tuvimos? Pues tuvimos una elección muy cerrada entre dos partidos, entre dos coaliciones. Esta elección cerrada, a la hora que se revisa con posterioridad ya el resultado electoral, pues se concluye que hubo factores externos que pudieron haber incidido en el resultado electoral. Y que fueron esos factores externos, pues el poder económico y el poder del dinero público y de la presencia de servidores públicos. De tal manera que tuvimos, por eso, pues se prohibió cualquier aportación de personas morales, por eso se prohibió la adquisición y la contratación en materia de radio y televisión, para que el poder del dinero no influyera en el resultado electoral. Pero también se impuso a los servidores públicos, pues, utilizar el dinero público de manera imparcial. Esto es, que el dinero público no tuviese o no estuviese dirigido, pues, para favorecer o para afectar alguna fuerza política en particular. De tal manera que las autoridades, los servidores públicos deben conducirse con total neutralidad para efecto de no inclinar con sus expresiones, con su presencia, con la importancia de su cargo, influir en la ciudadanía, ¿no? Entonces se impuso a los servidores públicos pues un deber de neutralidad. ¿Con qué finalidad? Pues básicamente con la finalidad de preservar el principio de equidad, que el piso siguiera siendo parejo, que no hubiera factores externos que incidan en el resultado electoral, ¿sí? Que simplemente sean las opciones que se presentan ante la ciudadanía, las que presenten sus propuestas y las que convenzan para que se les dé el voto hacia una de ellas, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos un último principio, que es el principio de definitividad. ¿Qué significa esto en cuanto al principio de definitividad? Pues significa que todas las etapas, ahorita vamos a ver cómo son las etapas de un proceso electoral, pero todas las etapas en un proceso electoral deben de quedar firmes, porque sería ilógico que, no sé, ya tuviéramos el resultado electoral y dijéramos, ¿sabes qué? No tenías, no debiste haber sido registrado. Oye, el registro pasó hace 4 meses, ¿no? Bueno, no, fíjate que siempre no, y vas para atrás. Eso no es posible. Por eso, em, la importancia de que en cada etapa quede concluida y quede firme, y por eso, cuando veamos los medios de impugnación,
pues los medios de impugnación en materia electoral no suspenden los actos. Por ejemplo, no suspenden no sé, por ejemplo, ahora que acaba de pasar el acuerdo de paridad, ¿no? Eh, los partidos políticos, el acuerdo estaba impugnado ante Sala Superior, pero los partidos políticos tenían la obligación de informarle al INE sus convocatorias y sus métodos de selección y el género que iban a proponer, ¿no? Entonces, estaba impugnado, bueno, se ratificó, no quedó sin efectos, pero supongamos que hubiera quedado sin efectos, de todas maneras, ya le habían informado al INE estas circunstancias, ¿no? Entonces, el principio de definitividad tiene precisamente dotar de certeza todos los actos de la autoridad electoral. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, que quieran que hagamos alguna reflexión, comentario que tengan ustedes. No. ¿Todo claro? Sí, todo claro. Bueno, Nada más una duda. adelante. Eh, ok, el principio de equidad es un principio rector de... El principio de equidad es el principio rector de las elecciones, de todo el Ah, proceso electoral, ¿sí? correcto, sí, nada más eso. Ok, gracias. Bueno, si no tenemos otra duda, pues seguimos, ¿no? Continuamos. Todo esto que les acabo de platicar, de acudir al voto, de de tener la posibilidad de ser electos popularmente, pues los conocemos como los derechos político-electorales. Son nuestros derechos político-electorales. Por eso cuando hablamos em, o se escucha o escuchan ustedes por ahí, dicen, es que está afectando los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, o está afectando los derechos político-electorales de las personas de la diversidad sexual, ¿no? O sea, hablamos de derechos político-electorales, pero ¿qué son los derechos político-electorales? Bueno, en los derechos político-electorales es el conjunto de derechos de los ciudadanos, de la ciudadanía, relacionados directamente con la posibilidad de acceder a un cargo público, a una función pública, de participar en los procesos electorales, de elegir a sus gobernantes y de formar parte de los órganos políticos. Se los traduzco de forma muy sencilla. Los derechos político-electorales, el núcleo central es voto y me votan, ¿sí? O sea, puedo ser electa y puedo elegir a mis representantes. En eso se traducen nuestros derechos político-electorales. Y a partir del voto y de poder ser electo en un cargo de elección popular, pues se articulan una serie de derechos. En relación a esto, de la posibilidad del sufragio activo de acudir a las urnas, del sufragio pasivo de poder ser votado, tenemos dos derechos también súper importantes si ustedes están como militantes o simpatizantes de un instituto político. ¿Qué tenemos? El derecho de asociación y de libre afiliación, ¿sí? Estos dos derechos, pues, son consustanciales para poder realizarse precisamente, pues, el voto activo o el voto pasivo. Ya no solamente pueden ser postulados o ser candidatos a través de un partido político, recordemos que también ahora tenemos la figura de los candidatos independientes, pero es una figura en la cual puede la persona postularse, recabar firmas, etcétera, para poder acceder. Pero los que no van por la vía independiente, pues están en un instituto político. Y los derechos que están ejerciendo al pertenecer a ese instituto político, en este caso ustedes al pertenecer al PAN, pues están ejerciendo un derecho de asociación y de libre afiliación.
esto de libre afiliación es súper importante. Porque no porque porque se prohíbe, por ejemplo, que los sindicatos afilien forzosamente a sus trabajadores a un partido político, ¿no? Era un poco la lucha que se dio en el siglo pasado con el PRI, ¿no? El PRI tenía la CTM y pues todos los de la CTM formaban parte del PRI, ¿no? Se cuestionaba si había o no hay una libre afiliación o era una afiliación forzosa. Pero bueno, pongo el ejemplo como para que quede claro que el pertenecer a un partido político es una cuestión de identidad política, pero también de libre albedrío. Deciden libremente afiliarse a ese partido político. Pero tenemos una serie de derechos vinculados con estos cuatro derechos político-electorales. Y estos derechos vinculados a los derechos político-electorales, pues un derecho fundamental, básico, que es el sostén para poder tener democracias más sólidas, pues es la libertad de expresión y la libre difusión de las ideas. Para efecto de poder consolidar una democracia, pues tenemos que exista un debate, una confrontación de ideas, que haya una libertad de expresión, que la ciudadanía confronte lo que dice un partido, lo que dice otro, que puede expresar su opinión libremente, ¿no? Entonces, tenemos una base fundamental para la democracia y para el ejercicio de los derechos político-electorales, pues es precisamente la libertad de expresión y la libre difusión de las ideas. El derecho a la información, que es un derecho que se ha estado haciendo más robusto en nuestro país, este derecho a la información, a acceder a qué están haciendo los poderes públicos, a ver cómo están aplicando los recursos, qué están haciendo, cómo están ejecutando las obras, a quién tienen contratado. Ese derecho a conocer todo eso, a tener esa información, también nos convierte en ciudadanos que podamos tomar las decisiones pues de manera informada, sabiendo qué es lo que ha hecho un gobierno o qué acciones ha tomado al respecto. Entonces, el derecho a la información es otro derecho que se articula, que se une para hacer esta sinergia y construir precisamente una sociedad más democrática. El derecho de reunión en los mítines, etcétera, pues sería impensable que no pudiéramos, que no se pudiera ejercer. El derecho, por eso cuando, por ejemplo, en algunos municipios, va a haber el mitin del candidato contrario al que es el presidente municipal, y le niegan la plaza pública y le niegan el acceso a las vías, etcétera, ¿no? Pues ahí están afectando un derecho fundamental, ¿no? O bueno, varios, pero básicamente, pues el derecho de reunión, una reunión pacífica con esta finalidad, pues tiene que permitirse, ¿no? El derecho de petición también es un derecho que está articulado o vinculado con los derechos político-electorales. La libertad perdón, la libertad de prensa, obviamente, el que los medios de comunicación nos informen bien, nos informan de manera objetiva, clara, lo que está pasando. Y por eso, cuando vayamos a ver todo el tema relacionado con el modelo de comunicación política y con las infracciones en materia electoral, y que muchas están relacionadas con la libertad de expresión, tenemos que cuando hablamos de, por ejemplo, notas periodísticas, tenemos un periódico que todo el día está diciendo que el presidente municipal de Querétaro es nefasto, ¿no? Todo el día ese periódico empieza a decir cosas.
¿Podemos decir que, que ese periódico se le cierre? Pues no, porque finalmente ese periódico está, o ese ejercicio, si es ejercicio libre del periodismo, está ejerciendo una crítica a la mejor mordaz, una ácida, que no nos guste, ¿sí? Pero esa libertad de publicar y de decir lo que considera, pues tiene un manto protector, que es el manto protector del periodismo. Entonces, cuando estamos en presencia de ejercicio libre del periodismo, también es un elemento fundamental en los derechos político-electorales, ¿no? Y bueno, finalmente, esos serían los derechos que están articulados, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda de lo que acabo de explicar? ¿No? No, ninguna. Todo bien. Ninguna. Bueno, continuamos. Adelante, adelante. Muy bien. Eh, bueno, tenemos autoridades electorales, pero ¿qué es una autoridad electoral? Pues básicamente una autoridad electoral pues es aquella que realiza actos o resoluciones, ya sean declarativas o constitutivas, para efecto de determinar pues si existe una infracción electoral, si existe una sanción en materia electoral, o bien también es una autoridad electoral aquellas que se encargan de cumplir con la función esencial de organizar las elecciones, ¿sí? Si nosotros leemos nuestro artículo 41 constitucional, vamos a encontrar que la función electoral es una función estatal. Entonces, esta función de organizar las elecciones eh, que le compete al Estado mexicano, pues la ejercen, en este caso, las autoridades electorales, ¿sí? El organizar, el poner una casilla, el que nosotros impriman una boleta, el que nos den un lápiz o un crayón para poder marcar la opción que nosotros queremos, el que una vez que cierren las casillas cuenten los votos, la ciudadanía y en presencia de las autoridades electorales cuenten bien los votos y nos digan quién ganó, pues eso es eso es una autoridad electoral, ¿sí? Y que también tienen como finalidad, pues, dirigir los conflictos que se dan, ya sea entre los militantes, entre los partidos políticos, entre todos los actores o sujetos que intervienen en un proceso electoral. ¿Cómo podemos clasificar a las autoridades electorales? Las podemos clasificar atendiendo a su naturaleza, ¿no? En autoridades administrativas o en autoridades jurisdiccionales. Las autoridades administrativas, pues son aquellas encargadas de organizar los procesos electorales. Y jurisdiccionales, pues son aquellas que van a dirimir los conflictos que surjan entre los diferentes actores en una contienda electoral, ¿no? Se encargan, perdón, de impartir justicia. Estas autoridades las vamos a dividir también por el ámbito de competencia en autoridades federales y en autoridades locales. ¿Cuáles son estas? Bueno, las autoridades administrativas federales, tenemos al INE y a los organismos públicos locales electorales. En este caso, en el caso de Querétaro, tenemos al Instituto Electoral del Estado de Querétaro como autoridad administrativa electoral local. Y tenemos a las autoridades jurisdiccionales. Estas autoridades jurisdiccionales federales, pues tenemos al Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, y a los tribunales electorales estatales. En este caso, al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, ¿sí? Entonces, tenemos dos ámbitos de gobierno, dos tipos de autoridades. ¿Tenemos otro tipo de autoridades? Sí. ¿Qué otro tipo de autoridades tenemos? Tenemos las autoridades encargadas
de la persecución de los delitos electorales. Estas autoridades, pues es la Fiscalía especializada en materia de delitos electorales, la FICEL, pero todos le seguimos diciendo la FEPADE, o sea, todo el mundo la seguimos conociendo como la FEPADE, o sea, ya cambió su nombre, pero no se nos ha puesto el chip de que ya es la FICEL, todo el mundo seguimos diciendo, hay que acudir a la FEPADE, ¿no? Bueno, pues la FEPADE es la Fiscalía especializada en delitos electorales a nivel federal. Y tenemos las fiscalías electorales locales, ¿no? No sé cómo se llama en el estado de Querétaro. Estará, yo creo, adscrita a la Fiscalía General del estado de Querétaro. Pero bueno, deben de tener ustedes también su Fiscalía Electoral local, encargada de la persecución de los delitos electorales locales. ¿Cuándo actúa una autoridad federal penal o la FICEL y cuándo actúa la autoridad, la Fiscalía Electoral local? Pues dependiendo si el delito que se comete, supongamos que es un delito, supongamos que estamos el día de la jornada electoral y llega un militante de otro partido o un ciudadano o una persona y empieza a recogerle las credenciales de elector a todos los que están en la fila, haciendo fila para votar, ¿no? Los coacciona, les quita la credencial para que no voten. Eso es un delito electoral. Y les voy a poner un problema. Pero en esa fila estamos formados para votar en elecciones concurrentes, en elecciones federales, vamos a elegir presidente de la República, senadores y diputados federales, pero también vamos a elegir, no sé, en algunas entidades gobernador, diputados locales y ayuntamientos. Entonces, en esa fila están ciudadanos que van a ejercer su voto en esas dos, elecciones. Llega el ciudadano, recoge las credenciales de elector, comete un delito electoral. ¿Dónde tiene incidencia este delito? ¿A nivel federal o a nivel local? ¿Quién se anima a contestar? El local, ¿no? ¿Local? ¿Por qué? Finalmente le está impidiendo al ciudadano votar en ambas elecciones. Sí, porque le recoge su credencial de elector, está en la fila y ya no va a poder sufragar. ¿Qué autoridad sería la competente para conocer? ¿Será un delito federal o un delito local? Creería yo que es federal, porque cuando concurren elecciones de ambos niveles, pues debe de ser, digamos, quien organiza pues la elección o quien absorbe esa responsabilidad es la parte federal, ¿no? Pues se los puse con toda mala intención, ¿eh? Ahí se los puse con toda intención de hacerlos despertar. Em, Fíjense, como estamos formados, mi ejemplo es, estamos formados en la fila y nos quitan la credencial de elector. Ya no vamos a poder votar ni elecciones federales ni elecciones locales. Esta conducta tiene incidencia y afecta tanto una elección federal como una elección local. En consecuencia, se actualizarían tanto un delito federal, ¿sí? Y sería competencia de la Fiscalía Federal, pero también sería competente la Fiscalía Local, porque también afecta una elección local. Entonces, la competencia de a dónde vamos tiene que ver que esa conducta en dónde incide. Si incide en el resultado federal o en el resultado local. Aquí inciden los dos, ¿sí? Porque nos la quita cuando estamos formados. Entonces, como inciden los dos, la competencia tendrían ambas, ¿no? Hay delitos federales y hay delitos locales, ¿no? Bueno, hay una ley general de delitos electorales, pero esos delitos electorales tienen
aplicación tanto en el ámbito federal como en el ámbito local. Puse un ejemplo un poco ahí para hacerlos despertar en esos dilemas que se nos pueden presentar. ¿A quién acudimos? ¿Estamos ahí nosotros como observadores electorales o somos RGs, ¿no? De nuestro partido. ¿Qué hacemos si vemos una situación de esta naturaleza, ¿no? Bueno, pues en principio tendríamos que acudir a a ambas autoridades, ¿no? Una pregunta, perdón. Sí, adelante. En el caso de que está uno en la casilla y ve que pasa una persona con el color de un partido, aunque sea muy pequeño, por ejemplo, a mí me tocó en una casilla, yo era observador, observador electoral, entró un muchacho con una playera, pero con la bandera, así muy bien puesta, ¿no? Como un sello. Y en otra ocasión, en esa misma ocasión entró un chico, ¿verdad? Con una playera azul, con una pequeña P. En este caso se le llamó la atención y se le pidió que abandonara, ¿verdad? La casilla o que se fuera a cambiar. Ese podía entrar dentro de una observación. Bueno, el ejemplo que usted me está poniendo es cuando algunos representantes de casilla pues van vestidos con símbolos de algún partido político, ¿no? Que identifican o que tienen alguna identidad con algún partido político. De entrada, pues no se permite la propaganda electoral al interior de una casilla. Si es muy evidente que, no sé, como me dice, por ejemplo, iba con la bandera, iba con los colores del PRI o iba con los colores del PAN, bueno, pues ahí lo que hicieron ustedes, pues es correcto, ¿no? Pero también es cierto que es importante que los representantes de casillas se identifiquen de qué partido son. En ocasiones llevan un botón, llevan algo que no es propaganda electoral, simplemente es para que la ciudadanía identifique que ahí hay un representante de un partido político que está vigilante de lo que está pasando, ¿sí? Si son ciudadanía que va, pues tampoco le puedes inhibir el voto. Le puedes decir, oye, no se permite la propaganda electoral interior, em, puedes cambiar, etcétera, si es muy evidente, pero también afectarías un derecho político electoral si no le permites votar. Tengo por ahí una mano levantada. Buenas tardes, Ramón Bernal. A tus ¿Sí me órdenes. escucha? Ah, Sí, sí, sí. Pero, ¿qué pasa cuando un representante de casilla lleva con su teléfono y le toma fotos a los votos electorales en el conteo? ¿Qué sí ha pasado? Que empieza a Sí. tomarle a las boletas electorales, Ajá, le empieza a tomar fotografías. con el eh, teléfono, sí. Bueno, supongo que es cuando ya se han sacado de la urna, Ajá, cuando ya están ahí contadas. De entrada ahí no estaría infringiendo la secrecía del voto porque no sabe quién votó, ¿sí? Quién ejerció ese ajá, voto. Lo único que estaría haciendo sería como tomando evidencia de cuál es el sentido de los votos en estas boletas. No tenemos yo no veo ahí, porque ya no había una afectación al principio de equidad o algún otro, porque finalmente ya se sufragó. No está vulnerando la secrecía del voto, no sabe de quién votó, simplemente son boletas electorales. Em, y bueno, en principio, pues yo no vería que se actualizaría una infracción, ¿sí? Tengo otra mano levantada. Sí, buenas noches. Mi nombre es Sandra. Una pregunta. Según yo, hay una jurisdicción concurrente entre la materia federal y bueno, en las fiscalías federales y las fiscalías locales.
Si bien es cierto, según lo que yo entiendo, los delitos electorales son en materia federal, pero precisamente por eso habilitan a las fiscalías adscritas a los estados de Querétaro para que los ciudadanos tengan acceso a tener como más cercano el inicio de la carpeta de investigación. No sé si estoy en lo correcto, me gustaría de favor que me aclarara ese punto, por favor. Sí, es correcta su observación. Efectivamente, hay como estamos en presencia de una ley general y solamente tenemos un tipo penal, pues hay la concurrencia de ambas autoridades. El ejemplo que yo les pongo es con toda intención de, pues, tendrán que acudir pues no sé, a la local, pero también podría tener esa conducta, pues, una incidencia a nivel federal, ¿no? Entonces, es correcta su observación. Bueno, no sé si tengamos otra mano levantada o se quedaron levantadas, si no continúo. Yo, No, adelante, adelante. sí, digamos que cuando se configura un delito durante el proceso de las elecciones, en la jornada electoral, bueno, específicamente el día de las elecciones, este, toda incidencia debe de reportarse en las respectivas actas. A lo que voy es, no se puede hacer la reparación del daño en el momento y ya quede así como que nadie vio, nadie dijo, es decir, se tiene la obligación de hacer la denuncia aunque se repare el daño. No sé si me explico. Em, ¿Cómo que se repara? Es que no entendí muy bien eso de que se Sí, reparó el daño. por ejemplo, que algún funcionario de casilla fue captado en infraganti, eh, no sé, desapareciendo boletas, porque a mí me pasó, las escondieron en folders, en carpetas, obviamente, pues, con ciertas tendencias, ¿no? Ya Sí, entendí. O sea, hay una... regresan las boletas y ya no hay delito, es decir, se tiene la No, obligación de reportar. no, claro que hay delito, o sea, cuando menos hay una tentativa, ¿no? Pero sí se tendría que denunciar, ¿sí? Porque finalmente a lo mejor es una conducta que usted tendrá que, bueno, que se tendría que ver, que se denuncia con independencia que se hayan recuperado las boletas, etcétera, pues ese servidor, ese funcionario de casilla hizo algo incorrecto. Em, La tenía, reparación, tenía, la tenía la reparación de lo intención de hecho, afectar, ¿no? claro. Sí, la reparación de lo hecho, no lo exime de De lo cometido. responsabilidad. Así es. Bueno, tengo Correcto. otra mano levantada. Adelante, Sandra. ¿O dejaste la mano levantada? Bueno, creo que quedó simplemente su mano levantada. Eh, bueno, para llegar a nuestro famoso INE, tuvimos que pasar por un largo periodo, ¿no? Y ese periodo pues va desde que se constituye el Instituto Federal Electoral en los 90. En el 94 adquiere ya las características de ser un organismo constitucional autónomo y tiene diversas reformas que fueron modificando su integración de su Consejo General, etcétera. No los voy a cansar con el tema, hasta tener, obviamente, el Instituto Federal Electoral con la reforma electoral del 2014 se transforma de ser una autoridad federal a una autoridad nacional. Esta transformación del INE en una autoridad nacional lo convierte en que tiene a su cargo ciertas materias que son transversales para todas las elecciones, ¿no? Tanto locales como federales. Y esto hace que tenga esa naturaleza de autoridad nacional, pero la organización de las elecciones
y por eso se siguen manteniendo los organismos públicos locales, los OPLES, quedan a cargo de cada entidad federativa, en respeto al pacto federal del que hablábamos al inicio. Entonces, tenemos una autoridad nacional que ejerce a la mejor funciones nacionales no sé, capacitación, radio, televisión, etcétera, ahorita vamos a ver, pero tenemos ya en la organización, al INE le tocan las federales y a los OPLES le tocan las elecciones locales, ¿sí? El sustento de nuestro Instituto Nacional Electoral, pues es nuestro artículo 41 constitucional, que nos dice que es un organismo público, autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio. Esta autonomía del instituto, pues recordemos, fuimos el año pasado a defenderlo, ¿no? Esa autonomía de que no haya injerencia, que no haya poderes fácticos o poderes públicos interviniendo en la organización de las elecciones, pues eso es lo que le da esa característica de ser precisamente una autoridad autónoma. ¿Cuál es la naturaleza del INE? Repito, es un organismo público autónomo, es un organismo de carácter permanente, esto es, no se cierran las oficinas cuando no hay elecciones, es una autoridad independiente en sus decisiones y en su funcionamiento, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio y es profesional en su desempeño. Perdón, discúlpenme, y el INE es el depositario de la función de organizar las elecciones, ¿sí? Es depositario de la autoridad electoral en nuestro país. Estas son sus características y bueno, el que sea una autoridad permanente, pues nos permite tener nuestro plastiquito, identificarnos, nuestro INE, ¿sí? Es una de las funciones que realiza de manera permanente el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué principios rigen al INE? Pues rige el principio de certeza. Esto significa que lo que esté haciendo pues sea claro, que no tengamos dudas de cuál fue el resultado electoral, que no tengamos ninguna duda de que los votos se contaron bien, de que ganó el que nosotros creemos que ganó, ¿no? Que no haya ninguna duda en ese elemento. Pero también en cuanto a la fijación de las reglas, en que no haya reglas que se modifiquen cuando está ya en curso un proceso electoral, etcétera, ¿no? Ese es el principio de certeza. El principio de legalidad, pues obviamente que se tienen que sujetar pues a las disposiciones vigentes normativas. El de independencia decía que no haya ningún poder ni fáctico ni público que interfiera en la toma de sus decisiones, ¿no? El principio de imparcialidad, pues que él ejerza sus funciones sin una tendencia de afectar a una fuerza política o de favorecer a una fuerza política. El de máxima publicidad, que todo lo que haga el instituto sea transparente, lo conozcamos, sepamos cómo ejerce el recurso, quiénes son, qué hacen, cuáles otros funcionarios van a estar en calle, etcétera, ¿no? El principio de objetividad implica, pues, precisamente que en la toma de decisiones no haya ni filias ni fobias, sino que se atenga a los méritos del caso en específico y en atención a eso se resuelva. El principio de paridad, pues recordemos ya con las reformas que se han dado en nuestro país en 2019, de paridad en todo, la autoridad competente para verificar el cumplimiento del principio de paridad es precisamente el INE. ¿Qué significa esto? Que los partidos políticos postulen de manera paritaria 50 hombres, 50 mujeres en todos los cargos públicos. Y que también la conformación del instituto pues sea paritaria. Los consejeros y consejeras electorales tengan un número paritario.
el principio de perspectiva de género, pues también tiene como finalidad ponerse la autoridad electoral, los lentes violeta, para efecto de tratar de erradicar todas aquellas conductas que pudieran generar violencia política de género contra las mujeres o que pudieran mantener esos estereotipos de género que producen discriminación contra las mujeres. Estos son los principios rectores del INE. ¿Cuál es la función del INE? Pues básicamente organizar las elecciones, ¿sí? Eso es las elecciones para tener un poder ejecutivo y las elecciones para tener un poder legislativo. La función electoral, un poco, recordé, bueno, un poco de civismo cuando veíamos en la escuela, ¿no? Tenemos 3 autoridades, la autoridad jurisdiccional, la autoridad ejecutiva y la autoridad legislativa. La función electoral no está inmersa ni en una función jurisdiccional, ni en una función administrativa, ni en una función legislativa. O sea, no está adscrito a ningún poder, no pertenece a ningún poder. Por eso tiene autonomía e independencia. Es una función independiente de naturaleza diversa a la de los 3 poderes públicos. Y básicamente tiene como finalidad, pues, que la ciudadanía ejerzamos el voto, ¿no? Tengo una mano por ahí levantada. Adelante, Sergio. Sí, gracias. ¿Qué pasaría? Que ojalá y no pase. En el supuesto caso en que se viniera una reforma judicial y que los jueces y los ministros y los magistrados del Poder Judicial pudieran ser electos por la vía popular, igual como se elige al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, ¿cómo se modificaría la estructura y los fines del INE? Digo, vuelvo a repetir, en el supuesto caso, yo creo que no suceda, pero ¿qué pasaría en ese hipotético caso? Bueno, pues el tener jueces electos, el tener magistrados electos, pues en mi opinión, y voy a dar mi opinión muy particular, necesariamente pues tendrían que ser organizadas esas elecciones judiciales, por llamarlos de alguna forma, pues también por una autoridad independiente y autónoma, ¿no? Con independencia del efecto perverso que pudiera crearse en el juez, pues porque obviamente una de las características del juez pues es su imparcialidad y su neutralidad, pero en el momento que va y pide el voto y obtiene a lo mejor un financiamiento para llevar a cabo una campaña de algún empresario, pues ya su imparcialidad estaría en juego, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo, pero en mi opinión, si en principio tuviésemos elecciones judiciales, elecciones para elegir a los jueces, pues yo creo que necesariamente tendrían que organizarlas la propia autoridad electoral. Ahí entraríamos en un tema porque quien valida las elecciones, vamos a ver en unos minutos más, pues es el propio Poder Judicial. Entonces, entraríamos a un tema ahí muy complejo de quién validaría las elecciones del Poder Judicial, porque no se podrían validar a sí mismos. O estaríamos como cuando en los 80s, algunos de ustedes recordarán, que había una autocalificación política. Los propios diputados calificaban sus elecciones, decían, hicimos todas las cosas bien, nuestra elección es válida, ¿no? Y calificaban la elección de presidente de la República. Recordarán ustedes la foto de Vicente Fox con las boletas electorales de orejas, en un colegio electoral de calificación de elección de presidente de la República, ¿no? Entonces, entraríamos otra vez a eso que en principio ya hemos superado, ¿no?
Pero bueno, ya me desvié un poquito del tema. Tengo otra mano levantada. Adelante. Sí, definitivamente sería un enorme retroceso. Imagínense las campañas electorales que podría ofrecer un candidato a, a juez. ¿Qué puede ofrecer? Aplicación de la ley, más, menos. O sea, ¿qué puede ofrecer un juez pues para ganar el voto o la confianza cuando la labor de ellos no es negociable, no es voy a ser más justo, no hay términos medios para eso. Entonces no es posible que haya un proceso en el cual oferten un proyecto cuando no hay medias tintas pues en la aplicación de la justicia. Correcto. Totalmente de acuerdo con usted. Bueno, continúo. ¿Cuáles son los fines del INE? Los digo de manera muy genérica, pues contribuir al desarrollo de nuestra vida democrática, pero el más importante de la finalidad del INE es garantizar que tengamos elecciones auténticas, periódicas, pacíficas, para renovar a los poderes públicos. Esa es su finalidad, el que organice bien las elecciones. Y eso lo sabe hacer muy bien la autoridad electoral, tiene 30 años de experiencia. Llueva, truene o relampaguee, vamos a encontrar nuestra casilla, vamos a encontrar nuestras boletas electorales, vamos a saber dónde están ubicadas, vamos a ir a acudir a ejercer el voto, ¿no? Y bueno, básicamente, pues esa es su función, organizar elecciones, ¿no? Garantizar que se lleven a cabo estas elecciones de manera periódica y de manera pacífica. Y que, pues, los votos se cuenten y se cuenten bien. Garantizar, obviamente, la autenticidad y efectividad del sufragio o de la voluntad ciudadana. Esos son como los pilares de los fines del INE. Algunas actividades que realiza el INE. Repito, desde el 2014 tenemos una autoridad nacional y autoridades locales, ¿no? Estas actividades que realiza el INE son tanto para procesos federales como para procesos locales. Esto lo lleva el INE, aunque no se elija presidente de la República, aunque no se elijan senadores, aunque no se elijan diputaciones federales, ¿no? Esto lo va a hacer en elecciones locales y federales, que es capacitar a los funcionarios de casilla, hacer el padrón electoral y las listas electorales, por eso renovamos nuestra credencial de elector, por eso tenemos nuestra credencial con fotografía, por eso tenemos los biométricos, para garantizar que somos efectivamente nosotros los que estamos sufragando ese voto, nos identificamos con esos biométricos y por eso tiene esas características nuestra credencial de elector. Sabemos dónde están ubicadas las casillas, organiza la ubicación y designación de casillas, fiscaliza los ingresos y los egresos de los partidos políticos y administra los tiempos de radio y televisión, ¿sí? En cualquier momento, la competencia en materia de radio y televisión es del INE. ¿Qué hace el INE ya en específico? Esto es para los dos. ¿Qué hace en específico para los procesos electorales federales? Pues todo lo relativo a la elección federal. Registra los candidatos, prepara la elección, prepara los materiales electorales, las actas, las boletas, se cuentan los votos, declara la validez de las votaciones en los distritos, etcétera, ¿no? Entonces, organiza la elección federal. ¿Qué hace el Instituto Electoral Local? Lo mismo, registra candidatos, etcétera, en relación pues a 3 cargos locales: gobernador, diputados e integrantes del ayuntamiento. Entonces, es como en reflejo, ¿no? Lo que hace el INE para las elecciones federales, pues los hace el Instituto Electoral de perdón, de Querétaro, para las elecciones locales.
¿Qué es lo que realiza o qué funciones tienen en esencia pues estos institutos locales? Hace todos los actos preparatorios para la elección, cuenta los votos, declara la validez de las elecciones y pues declara quién es el ganador, ¿no? Hace el famoso PREP, el programa de resultados preliminares, nos dice, no sé, a las 11 de la noche, pues quién es el que ganó para gobernador, ¿no? Bueno, esto es en general. ¿Cómo se organiza el INE? Pues el INE tiene órganos de dirección, órganos de control, órganos ejecutivos, órganos de vigilancia y órganos técnicos. O sea, tiene toda una organización interna, centralizada, para cumplir con sus funciones. Pero también tiene, y esa es la importancia del INE, tiene órganos desconcentrados. Y estos órganos desconcentrados, pues son tenemos 300 distritos y en consecuencia tenemos 300 juntas distritales. Es la única autoridad en el país que abarca todo el territorio nacional. Podemos estar nosotros en el lugar más recóndito y a lo mejor vamos a encontrar un módulo de atención ciudadano, un MAC, para renovar nuestra credencial de elector. De tal manera que la organización, la forma del INE, pues abarca todo el territorio nacional, ¿no? A través precisamente de estos 300 distritos y también de 32 juntas locales. En cada entidad federativa tenemos una junta local, que es pues ahí donde nosotros podemos presentar alguna queja, etcétera, o también en las distritales cuando ya estamos en presencia de elecciones federales, ¿no? Entonces, el INE es como está presente en todo el país, ¿no? En todos lados nosotros vamos a encontrar oficinas del INE. Y esa es la importancia porque abarca precisamente darle el derecho de identidad a través de la credencial del elector a la ciudadanía, pues abarca precisamente hacer efectivo este derecho. Esto ya es como están organizados sus órganos, pero tenemos dos órganos importantes en cuanto al INE. Tenemos lo que es la Comisión de Quejas y Denuncias, que es una comisión muy importante. Esta comisión nace con la reforma electoral de 2007. Recordemos lo que pasó en 2006, que teníamos spot, en los que teníamos material que salía en televisión y que decía que el candidato de una coalición era un peligro para México. Y teníamos otros spots en contra de otra coalición que decía que aparecían las manos ensangrentadas del candidato de Felipe Calderón, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos ahí? Pues dos mensajes que fueron calificados como campaña negativa y que en su momento el IFE, pues no tuvo o no tenía los elementos para que se dejaran de difundir. Cuando surge esta reforma 2007, dice, dale dientes al INE, ¿no? Dale dientes al IFE. Y entonces se crea la comisión de quejas que permite emitir medidas cautelares. ¿Qué significa esto? Bajo el suite, quito, saco del aire ese spot que está haciendo daño a la contienda electoral, que puede afectar la equidad en la contienda. Entonces, la comisión de quejas y denuncias, pues es una comisión importante. Desafortunadamente, pues esos dientes no han sido suficientes. La comisión de quejas ha emitido medidas cautelares contra el presidente de la República por lo que ha dicho en las mañaneras. ¿Y qué tenemos? No sé si ustedes tuvieron conocimiento, pero puso un cintillo, ¿no? Que por orden de la comisión de quejas, pues casi había censura, ¿no?
cuando lo que se está tratando pues es que dejara de hacer manifestaciones que pueden incidir en una contienda electoral. Yo creo que después de este proceso electoral que se termina, va a tener que haber una revisión exhaustiva de nuestro sistema, puesto que lo que creíamos que habíamos consolidado y que tenía cierta solidez, pues estamos viendo que no tiene tanta eficacia como pensábamos, ¿no? La comisión de quejas antes de esta administración, pues era una comisión que podía poner un manotazo en la mesa y decir, a ver, señores, esto es incorrecto, sacaba ese material y podía no afectar la contienda electoral. Por eso es la importancia de esta comisión y bueno, el régimen que tenemos del presidente de la República habría que revisarlo porque no permite que se le sancione, ¿no? Bueno, eso ya es un poco de lo que veo que está sucediendo, pero la comisión de quejas así surge, tiene esta finalidad. ¿Qué tenemos también? Tenemos el Comité de Radio y Televisión. Este comité es el que otorga los tiempos en radio y televisión a los partidos políticos. Ya van a empezar las precampañas, ya vamos a encontrar que vamos a estar bombardeados todos los días con spot de diferentes institutos políticos y candidatos diciéndonos que pues están participando en un proceso de selección interna, pero pues que son la última Coca-Cola en el desierto, ¿no? Que es lo que siempre nos dicen en los spots. Pero tiene una finalidad, que solamente a través de estos medios conozcamos qué es lo que está pasando y que el poder del dinero no interfiera en el resultado electoral. Entonces, el Comité de Radio y Televisión lo que hace es distribuir estos tiempos de radio y televisión. Y luego tenemos las autoridades jurisdiccionales, que tenemos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este es el que finalmente resuelve en última instancia pues, las controversias que van surgiendo durante el proceso electoral. Obviamente es competente para presidente de la República, gobernadores, etcétera, ¿no? Conoce en última instancia, incluso pues por atracción de algunos asuntos en materia municipal. ¿Qué hacen los tribunales electorales locales? Pues precisamente dirimen las controversias de una elección local y califican la elección de gobernador del estado, ¿no? También tenemos como autoridad jurisdiccional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué hace la Corte en materia electoral? Bueno, cuando se aprueba una ley electoral, los partidos políticos tienen la posibilidad de acudir a la Corte para que se revise esa normativa electoral a través de una acción de inconstitucionalidad y la Corte ejerce control de constitucionalidad y convencionalidad y dice, esta norma es correcta, esta norma no puede aplicarse al proceso electoral y la declara inválida, ¿no? Entonces, la Corte también tiene competencia en materia electoral. Bueno, ya había dicho esto. Bueno, el proceso electoral. ¿Qué es un proceso electoral? Pues obviamente son todos los actos que vamos a tener para llegar a la renovación periódica del mandato de una autoridad, de un poder legislativo o de un poder ejecutivo. Ese es un proceso electoral. ¿Cuáles son las etapas del proceso electoral? Tenemos la preparación de la elección, que es la primera etapa, que es a partir de que se instala el Consejo General del Instituto, del INE o del Instituto Local, hasta el día de la jornada electoral. Esta primera etapa es la etapa de preparación de la elección. Luego tenemos la segunda etapa, que es precisamente la etapa de la jornada electoral. Luego tenemos una tercera etapa, que es la etapa de resultados y declaraciones de validez de las elecciones. Una última etapa, que ya es la validación de la elección por parte de las autoridades jurisdiccionales. ¿Cuáles son los actos preparatorios de la elección? Bueno, repito, inicia con la primera sesión que celebra la autoridad administrativa electoral
El INE celebró su sesión el 7 de septiembre, el proceso electoral federal ya está en curso, inició precisamente el 7 de septiembre. El proceso electoral local en Querétaro también ya está en curso, inició con la primera sesión del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, pues no sé por qué digo Quintana Roo, por la Q yo creo, el Instituto Electoral de Querétaro inició el 20 de octubre. Básicamente, ¿qué se refieren estos actos preparatorios? Pues se refieren a el periodo de precampañas que que los partidos políticos elijan a quienes van a ser sus candidatos. Un periodo de campaña en el que ya vienen los candidatos a ofrecer un programa, una acción, a pedir el voto en atención a un proyecto. Y mientras los candidatos andan recorriendo el estado o el municipio, pues la autoridad está viendo dónde va a instalar las casillas, está mandando a hacer la documentación electoral, está capacitando a los funcionarios que van a hacer de casilla, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos son los actos preparatorios de la elección. Los que, por ejemplo, ustedes que son militantes, a lo mejor los registran como representantes de casillas o los registran como representantes generales. Todos estos son actos preparatorios de la elección, ¿no? Bueno, un poco lo que acabo de señalar, eso es lo que se hace en esta etapa de preparación. Viene, bueno, aquí tenía, nada más me detengo un minuto en el tema de veda electoral. Recordemos que son los 3 días previos a la jornada electoral en el que no se permite, pues, que haya difusión de propaganda electoral. El cierre de las campañas son el miércoles en la noche y después, pues, ya no se permite ningún acto proselitista, ya no se permite que nos sigan pidiendo el voto, ¿no? Es los 3 días de silencio con la intención de que la ciudadanía reflexione su voto ya sin tanta información y decida por quién va a votar. La segunda etapa es la jornada electoral. Esta se llevará a cabo el primer domingo de junio y inicia a las 8 de la mañana y cierra a las 6 de la tarde o hasta que se acabe el último elector en la fila. Por ahí ya alguien me decía que había sido funcionaria de casilla. Bueno, pues lo que hacen es que preparan, instalan el material, preparan las urnas y pues empieza a fluir la gente a ejercer su voto. Cierran la casilla, una vez que se cierra la casilla, pues inicia la tercera etapa, que es la etapa de resultados y declaración de validez. ¿Qué hace ahí? Ya me decía por ahí uno de los compañeros participantes, pues sacan las boletas de las urnas, las empiezan a contar, las empiezan a clasificar, estos para este partido, estos para tal partido, estos son los nulos, estos son, hacen sus paquetitos, ¿no? Y empiezan a llenar sus actas, cuántos votos para tal, cuántos votos para tal, etcétera, ¿no? Terminan sus actas, las firman, hacen su manta, la publicitan, cierran su paquete electoral y lo trasladan a el centro de acopio, ¿no? Entonces, esa es la etapa de, básicamente, del cómputo que llevamos a cabo después de la jornada electoral. Bueno, perdón, llega a la autoridad electoral distrital o municipal. En algunas entidades es el miércoles siguiente, se abren esos paquetes o simplemente se cuentan las actas y se dice o se declara la validez de esa elección. Derivado de esto, si una vez agotada la cadena impugnativa, pues termina con que la autoridad jurisdiccional, en este caso el tribunal, revisó todas las impugnaciones y dijo, es presidente de la República, pues tal persona, ¿no? Bueno,
Estas son las etapas del proceso electoral. Al inicio hablaba del derecho al voto, ¿no? De un derecho político electoral, del derecho a votar. ¿Quién puede votar? Pueden votar obviamente las personas que han cumplido 18 años, que están inscritos en el Registro Federal Electoral y que cuentan con su credencial de elector. ¿Qué tenemos como votos especiales? O lo que nosotros conocemos como el voto anticipado. Pues las personas que están residentes en el extranjero pueden votar, los migrantes pueden votar, lo hacen de manera anticipada en voto postal, emiten su voto y lo mandan para que llegue a México, ¿no? En estas elecciones vamos a tener una innovación, que es el voto de las personas que se encuentran incapacitadas o en estado de postración. Siempre y cuando hayan solicitado, se encuentren en ciertos supuestos, y estas personas van a poder anticipar su voto a través del voto postal. Esto es un derecho progresivo, porque antes esas personas pues se quedaban sin votar, porque no había no podían trasladarse a la casilla. Ahora lo podrán hacer a través del voto postal. Y las personas que están recluidas, que se encuentran en prisión preventiva, ¿esto qué significa? Aquellos que no han tenido todavía una sentencia que los declara culpables de un delito, y simplemente por la gravedad del delito por el que están siendo juzgados, pues están en prisión preventiva, pero todavía no están privados de sus derechos político-electorales. ¿Qué va a suceder? Pues en algunos centros de reclusión se podrá votar exclusivamente, creo que ninguna otra entidad federativa lo hizo, más que creo que Hidalgo, para que las personas en prisión preventiva puedan votar por presidente de la República. Esto también es un derecho progresivo ante las personas que estaban privadas de libertad, pues no podían ejercer su voto, ¿no? Entonces son avances, innovaciones que hemos tenido en nuestro derecho, que los que están fuera del país voten, que los que están postrados en una cama y no se puedan mover puedan votar, que las personas que están privadas de su libertad y no han sido privados de sus derechos político-electorales puedan votar. Y bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda de esto? ¿De estas innovaciones? No, ninguna. Adelante. No, ninguna. Bueno, pues es importante, por ejemplo, si conocemos personas familiares que están en el extranjero, pues avisarles que pueden votar. Si tenemos algún familiar o algún conocido que está en estado de postración, pues también informarle que ya podrá ejercer su voto, ¿no? Bueno, fechas relevantes del proceso electoral. Ya señalaba el proceso electoral en Querétaro, inició el 20 de octubre, las precampañas inician el 19 de enero al 17 de febrero, el registro de candidatos se da entre el 3 y el 7 de marzo, las campañas electorales las tendremos en Querétaro a partir del 15 de abril, el voto anticipado de estas personas que les acabo de señalar será del 6 al 20 de mayo. La veda electoral iniciará el 30 de mayo. La jornada electoral se llevará a cabo el 2 de junio y el inicio de los cómputos municipales será el 5 de junio, ¿no? Son fechas importantes que tienen que tener ustedes presentes, pues porque posiblemente vayan a estar participando activamente en cada una de estas etapas, ¿no? En fechas relevantes del proceso federal,
pues también tenemos que el 7 de septiembre inició el proceso, las precampañas ya están federales, iniciarán el 20 de noviembre. El registro de candidaturas será del 15 al 20 de abril. Perdón, es que no alcanzo a ver. Las campañas Febrero. de febrero, perdón, el 15 al 20 de febrero. Las campañas serán a Primero al partir 29 de mayo. del 1 al 29 de mayo. El voto anticipado también podrá realizarse del 6 al 20 de mayo. La veda es igual, la jornada electoral es igual y el inicio de los cómputos es igual al federal. Estos son, pues, obviamente, los plazos del proceso federal. Bueno, ya andamos cerrando casi la sesión, pero quiero comentar dos temas o cerrar con un tema importante. ¿Cómo se integra cuando hablamos de autoridades electorales, pues ya hablé, ¿no? De el INE, del Instituto Electoral de Querétaro, de los tribunales, de las fiscalías, pero tenemos una autoridad súper importante el día de la jornada electoral, que es precisamente la mesa directiva de casilla. Las personas que van a fungir como integrantes de esa mesa directiva de casilla, ese día, el día de la jornada electoral, son las autoridades electorales más importantes, porque de ellas depende precisamente pues dejar votar a determinadas personas. Ya nos comentaba ahí una compañera que alguien llegó vestido de tal color o con tales condiciones. Puede ser que llegara una persona que asistida por otra porque no puede votar y si le permiten o no el derecho. O puede llegar una persona trans, ¿no? Que su credencial de elector dice un género, pero va vestido de otro. Todas esas situaciones que se presentan en el día de la jornada electoral y que quien va a decidir precisamente si permite el voto, si pide el uso de la fuerza pública para sacar a alguna persona, si ve que hay un acto de violencia que está inhibiendo a los electores, si está viendo que está sucediendo alguna cosa incorrecta a la hora que están emitiendo su voto, pues son precisamente los funcionarios de casilla. Son las autoridades electorales más importantes el día de la jornada electoral, ¿sí? Entonces, pues obviamente, ¿a quién tenemos? Pues tenemos al presidente de la mesa directiva de casilla, al secretario y 2 escrutadores, en el caso de que estemos en elecciones federales. Pero como pues ya casi siempre tenemos elecciones concurrentes en las que nos formamos en una sola casilla para votar por las 2 elecciones, pues entonces tenemos un presidente, 2 secretarios y 3 escrutadores, ¿no? Posiblemente muchos de ustedes vayan a participar, pues, como funcionarios de casilla, si son sorteados, insaculados por la letra del primer apellido, pues puede ser que sean designados funcionarios de casilla. Y bueno, recae sobre esos funcionarios de casilla, pues precisamente dar certeza, dar garantía del respeto del voto, que ese voto efectivamente se sufraje o se emita en condiciones de libertad, que no haya ningún factor externo que inhiba la voluntad ciudadana. Entonces, ese ciudadano que es insaculado y que le tocan a la puerta y dicen, oye, fuiste insaculado, vamos a capacitarte. Y ese ciudadano recibe de manera previa, pues todos los paquetes electorales, recibe todas las boletas, recibe todo el material electoral y en la casa de un ciudadano tenemos, no sé, a la Guardia Nacional resguardando desde antes la documentación, pero una vez que se distribuye, ese ciudadano se hace cargo de esa documentación electoral.
y ese ciudadano la traslada, llega, instala, y es también ese ciudadano el responsable de cerrar su paquete, preservar el voto y entregarlo a la autoridad electoral. Y bueno, los que tenemos todavía un poco de romanticismo electoral decimos que es la magia de la democracia, pues el día de la jornada electoral, porque ciudadanos dedican un día completo a darle a México pues la garantía de que están preservando que haya una elección, y cierro con lo que empecé, que haya una elección libre y que haya una elección auténtica, ¿sí? Entonces, pues cierro como con el tema de quién es el funcionario o quién es la autoridad electoral más importante. En mi opinión, la autoridad electoral más importante es precisamente los ciudadanos. Los ciudadanos hacen la magia de que cada proceso electoral, en la jornada electoral, haya un funcionario que cuenta los votos y que preserva ese voto y esa voluntad ciudadana para que se vea reflejada en el resultado electoral. ¿Dudas, comentarios, etcétera? Con esto cierro yo la presentación, la exposición. Muy buena exposición, muchas gracias. No, pues estoy a sus órdenes. Cualquier duda que tengan, por favor. Disculpa, ¿nos vas a compartir el archivo? Sí, sí, sí. Ok, Em, gracias. Tengo por ahí el link para las preguntas, para la evaluación. Yo creo que se lo mando al licenciado Abraham para que él se los haga llegar, ¿no? Creo que Sí. será lo más conveniente. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Estuvo muy Muchas gracias. interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena exposición. Hola. Gracias Hola, por hola. la información. Gracias. Buenas noches. Si me permiten, ya nada más por último, licenciada, entonces damos por concluido ya tu sesión, ¿correcto? Correcto. Pues no hubo muchas preguntas. Ok, excelente. ¿Alguien desea expresar algo más o alguna otra duda? Yo, si me lo permiten. Adelante, por favor. Sí, Rosa, creo que podría haber un avance significativo en el sentido de crear un compromiso con los funcionarios que fueron insaculados, pero que al final aceptan ser parte del día de las elecciones. ¿Cómo poderlos obligar a que cumplan con ese compromiso? Porque sabes que hay mucho ausentismo y pues eso de estar tomando gente de la fila, no garantiza pues que se dé un proceso transparente o por lo menos bien organizado. Bueno, yo creo que esa es una labor que hace la autoridad electoral en cada proceso, en el que pues acuden al domicilio, convencen a los ciudadanos para que acudan a dar su tiempo. Es un servicio gratuito, no es remunerado. Y bueno, hay un tema ahí que cada vez cuesta más trabajo convencer a la ciudadanía, no tanto porque no esté dispuesta a dar su tiempo para un día democrático, sino porque hay condiciones adversas de inseguridad, de otros factores, pues que inhiben la participación ciudadana. Pero yo creo que le hemos dejado como la tarea exclusivamente a la autoridad electoral para que convenza a la ciudadanía. Creo que también es importante que los partidos políticos incentiven esta participación y que promuevan que la ciudadanía vaya y ejerza pues el cargo de funcionario electoral. Voy a decir algo que a lo mejor es políticamente incorrecto, pero
Muchas veces los partidos no lo incentivan, pues precisamente por lo que acaba usted de decir, ¿no? Pues están los 5 en la fila, que son 5 militantes, y que a lo mejor esos 5 en la fila van a estar integrando la casilla. Son prácticas que debemos ir desterrando, ¿no? Eso sería mi comentario. Muchas Sí, gracias. es un proceso muy interesante. Es un proceso muy interesante que creo que hay que hacer conciencia de que la participación es necesaria, y más ahorita que viene el 2024, que estamos en unas conjeturas terribles. Entonces creo que es más interesante estar todos juntos para poder luchar por un México mejor. Pues sí, pues yo quedo a sus órdenes, la presentación queda a su disposición. Cualquier duda, pues obviamente vamos a tener ahí algunas sesiones. Yo estaré participando en 2 más, otras personas, otras ponentes estarán en otros temas, pero quedamos abiertos a cualquier duda, inquietud, etcétera, que nos hagan llegar, y con muchísimo gusto las desahogamos. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, licenciada, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos tu conocimiento. Al no haber más dudas o comentarios, me gustaría pedirles por último, si pueden, quienes puedan, vaya, pues abrir su cámara para tomar una fotografía de los participantes, que es parte también de lo que necesitamos entregar al Instituto Nacional Electoral como evidencia del desarrollo de esta ponencia. Entonces, damos un momentito para que nos ayuden a abrir quienes pueden. Y les aviso en cuanto vamos, van a ser 3 fotografías, porque afortunadamente tenemos un quórum bastante amplio, son alrededor de 70 los participantes, entonces van a ser 3 fotografías que nos alcanzan a registrar la división entre 3 pantallas, por eso van a ser 3 tomas. Entonces va la primera a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí está una, permítanme. Va la segunda, voy a la segunda pantalla. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí está la segunda. Y voy a la tercera pantalla. Este es uno de los cursos o de las escuelas que más hemos tenido con participantes. Alrededor de 70 es una muy buena respuesta. Entonces va a la tercera, a la 1, a las 2 y a las 3. Perfecto, y registrado ya. Entonces, bueno, voy a ver la manera en que podemos compartirlas, tal vez en la próxima sesión, que ya la licenciada me haya compartido